¿Por qué siempre eliges el mismo tipo de personas? Dos personas están sentadas frente a frente en una cafetería. No es la primera cita, tampoco es la primera conversación. Las palabras fluyen con facilidad. Las risas aparecen en los momentos correctos. Hay algo familiar en la forma en que esa persona inclina la cabeza cuando escucha. Algo extrañamente conocido en su mirada. Y entonces sucede algo curioso, una sensación. Como si ya hubieras estado allí antes. Como si conocieras esa historia, incluso antes de que comenzara. La mayoría de las personas interpretan esa sensación como una señal. Compatibilidad, punto, destino. Conexión. Pero quizá no sea ninguna de esas cosas. Porque lo que estás sintiendo podría ser algo mucho más antiguo. Algo que comenzó mucho antes de conocer a esa persona. Mucho antes de que existiera esa cafetería. Mucho antes de que fueras consciente de quién eras. La mayoría de las personas creen que el amor consiste en encontrar. Encontrar a la persona adecuada. Encontrar a alguien diferente. Encontrar algo nuevo. Sin embargo, cuando los toxicólogos comenzaron a observar miles de relaciones durante décadas, apareció un patrón extraño, inquietante. Las personas cambian de pareja. Cambian de ciudad. Cambian de edad. Cambian de apariencia. Pero sorprendentemente, muchas veces terminan eligiendo versiones distintas de la misma persona. Como si una fuerza invisible estuviera empujando la brújula en una dirección específica. Y cuanto más investigaban los científicos, más difícil resultaba ignorar una posibilidad incómoda. Quizá no elegimos a quienes amamos. Quizá algo dentro de nosotros los reconoce antes de que aparezcan. Imagina una enorme biblioteca. Oscura, silenciosa, infinita. Cada estante contiene recuerdos que ya no recuerdas. Conversaciones olvidadas. Miedos enterrados. Momentos de infancia que desaparecieron de tu memoria consciente hace décadas. La mayoría de las personas creen que olvidan su pasado. Eso no es exactamente cierto. La investigación en neurociencia sugiere que gran parte de esas experiencias continúan influyendo en nuestras decisiones, incluso cuando ya no podemos recordarlas de manera consciente. El cerebro no necesita que recuerdes algo para utilizarlo, solo necesita haberlo aprendido. Y ahí comienza el misterio, porque las primeras relaciones de nuestra vida no solo nos enseñan cómo amar, nos enseñan qué se siente familiar. Y el cerebro posee una relación peculiar con la familiaridad. La confunde con seguridad, incluso cuando debería hacer exactamente lo contrario. Hace décadas, los investigadores notaron algo extraño al estudiar el apego humano. Los niños que crecían en entornos emocionalmente impredecibles no siempre buscaban estabilidad al llegar a la adultez. De hecho, muchas veces buscaban precisamente lo que los había lastimado. No porque disfrutaran el sufrimiento, sino porque aquello era conocido. El cerebro humano es una máquina de predicción. Su función principal no es hacerte feliz. Su función principal es ayudarte a sobrevivir. Y para sobrevivir, necesita anticipar lo que ocurrirá después. Incluso cuando lo que viene después es dolor. Incluso cuando lo que viene después es abandono. Incluso cuando lo que viene después es decepción. Lo conocido puede sentirse más seguro que lo saludable. Y esa simple realidad cambia por completo la forma en que entendemos nuestras relaciones. Por eso algunas personas sienten una atracción inmediata hacia individuos emocionalmente distantes, o hacia quienes nunca están completamente disponibles, o hacia quienes generan incertidumbre constante. La mayoría cree que se trata de química, pero los investigadores comenzaron a sospechar algo más profundo, porque la química no siempre es una señal de compatibilidad. A veces es una señal de reconocimiento. El sistema nervioso detectando un patrón antiguo, una situación conocida, un paisaje emocional que ya ha recorrido antes, aunque ese camino haya terminado en desastre. Y de repente la pregunta deja de ser ¿por qué me atraen estas personas? Y se transforma en algo mucho más inquietante. ¿Por qué esta dinámica me resulta tan familiar? En la naturaleza existe un fenómeno fascinante. Las aves migratorias recorren miles de kilómetros, guiadas por señales invisibles,
campos magnéticos que no pueden verse, corrientes imperceptibles, información oculta bajo la superficie. Desde lejos parece que vuelan libremente, pero en realidad están siguiendo mapas que llevan dentro. Los seres humanos hacemos algo parecido, solo que nuestros mapas no están grabados en el cielo, están grabados en la memoria emocional. Y muchas veces seguimos rutas que jamás elegimos conscientemente. Esto explica algo que parece contradictorio. La razón por la que las personas suelen repetir patrones incluso después de reconocerlos, porque comprender intelectualmente una herida no significa haberla resuelto. La mente puede entender algo en segundos. El sistema nervioso puede tardar años, mientras una parte de ti observa el patrón con claridad. Otra parte sigue buscándolo. Como un eco. Como una fuerza gravitacional invisible. Como un guión escrito mucho antes de que supieras que estabas actuando en él. Pero aquí aparece una revelación todavía más extraña. No buscamos únicamente repetir el pasado. A veces intentamos corregirlo. Los psicólogos llaman a esto repetición con esperanza. La mente recrea escenarios similares esperando un final diferente. La persona que nunca recibió validación busca a alguien emocionalmente inaccesible. No para sufrir, sino para conseguir finalmente aquello que faltó. La lógica parece sencilla. Esta vez funcionará. Esta vez me elegirán. Esta vez permanecerán. Esta vez será diferente. Pero la historia rara vez cambia, cuando los personajes son distintos y el guión sigue siendo el mismo. Y entonces llegamos a una pregunta mucho más grande, una pregunta que trasciende las relaciones. Porque quizá esto nunca trató únicamente sobre amor. Quizá trata sobre identidad. Después de todo, cada ser humano construye una versión de sí mismo a partir de las experiencias que vive. Y esa identidad desarrolla una necesidad silenciosa. Necesita confirmarse. Necesita demostrar que tiene razón, incluso cuando está equivocada. Si alguien cree inconscientemente que debe ganarse el amor, buscará situaciones donde tenga que ganárselo. Si alguien cree que siempre será abandonado, interpretará el mundo a través de esa expectativa. No porque la realidad sea así, sino porque la mente tiende a encontrar pruebas de aquello que ya cree. Y de repente, las relaciones dejan de parecer encuentros aleatorios. Empiezan a parecer espejos. La mayoría de las personas pasan años intentando entender por qué siempre terminan con el mismo tipo de persona. Pero quizás esa pregunta está incompleta, porque el verdadero misterio no es quién aparece en tu vida. El verdadero misterio es qué parte de ti los está invitando. ¿Qué necesidad? ¿Qué herida? ¿Qué expectativa? ¿Qué historia? Porque las personas cambian, los rostros cambian, los nombres cambian. Pero los patrones suelen permanecer, hasta que alguien decide observarlos. De verdad observarlos, sin culpa, sin vergüenza, sin excusas. Y quizá ahí se encuentra la diferencia entre repetir una historia y transformarla. No en encontrar a alguien distinto, sino en convertirse en alguien capaz de reconocer el viejo guión cuando aparece. Porque las cadenas más difíciles de romper no son las que están hechas de hierro, son las que están hechas de familiaridad. Aquellas que ni siquiera parecen cadenas. Aquellas que se sienten como hogar. Y tal vez esa sea una de las verdades más extrañas de la condición humana. Que muchas veces confundimos el destino con el hábito. Confundimos la conexión con la repetición. Confundimos el amor con el reconocimiento. Y pasamos años persiguiendo personas, sin notar que lo que realmente estamos persiguiendo es una versión antigua de nosotros mismos. Una versión que todavía espera resolver una historia que ya terminó. Porque al final, la pregunta nunca fue ¿por qué eliges siempre al mismo tipo de personas? La pregunta es mucho más profunda. Cuando alguien aparece y despierta algo dentro de ti, ¿estás viendo a esa persona? ¿O estás viendo un recuerdo que aún no ha aprendido a desaparecer?